Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Soy Miguel Zavala Bishop y les damos la bienvenida desde Houston, la capital mundial de la energía. Y desde Panamá, como siempre, nos acompaña nuestro coanfitrión, Rafael Jaén Williamson. Hoy día se cae el cielo en Panamá, Rafael. Hola, sí, se ha caído una tormenta, que es continuación de la de ayer. Hola Miguel, un gusto de saludar a todos. Cuando hablamos de grandes proyectos de energías renovables, principalmente parques de generación solar fotovoltaica, eólica o mixto, surgen también grandes preguntas, como por ejemplo el costo del CAPEX o capital de inversión, el componente inmobiliario, el costo de la tierra para implementar estos proyectos, el costo de la operación, la carga fiscal y quizás el elemento más crítico, la estructuración financiera. Exactamente, así es. Es justamente sobre estructuración de proyectos de energía renovable, desafíos de financiamiento y oportunidades en América Latina que hablaremos con un experto. Con una larga y robusta trayectoria en la banca internacional, en el sector de oil and gas y energía, y hoy día está como managing partner de Finergreen, una compañía consultora francesa. Pero voy a dejarle a nuestro invitado de hoy que nos cuente más sobre esto, porque él es un amigo de la casa, speaker en muchos foros del IGEF, Cristian Inchauste. Cristian, bienvenido a nuestro podcast. Realmente es un gran gusto tenerte hoy con nosotros. A modo de introducción, por favor, comentanos brevemente sobre tu carrera, cómo llegaste hasta aquí y qué hace tu compañía, Finergreen, en el mundo hoy día. Hola Miguel, Rafael, un gusto enorme y un saludo a todos los oyentes y público de Jeff en Latinoamérica y Estados Unidos. Sí, mira, yo estoy en Finegreen desde hace 6 meses. Como tú sabes, pues yo vengo más de una carrera financiera y de oil and gas. Y pues fue una sorpresa ser invitado al sector de las energías renovables y transición energética porque si tú recuerdas todas las veces que hemos participado en foros en Bolivia o en otros países de Latinoamérica en el pasado, siempre estuvo relacionado al gas natural y al petróleo, ¿no? Entonces, un poco para los radioescuchas, mi carrera la vamos a simplificar en dos o tres partes. Yo he sido toda mi vida desde 1994 banquero de inversión, lado financiero. Empecé mi carrera en Arthur Andersen en auditoría y luego yo me incorporé a Paribas en París, al área de Latinoamérica y área de Latinoamérica muy enfocado desde el inicio en los años 90 a Energy Commodities, ¿no? Entonces, energía, en ese momento estamos hablando de gas y petróleo, estamos hablando del inicio del gas natural y todo lo que es commodities, pues la parte mineral de Latinoamérica que va desde el cobre, el estaño, oro, etcétera. Entonces estuve en BNP Paribas 15 años, en París, México y Chile. Luego fui invitado a Bolivia, a mi país de origen, nuestro país de origen común con Miguel. Fui invitado a ser embajador de Bolivia en Bruselas, ante la Unión Europea y Bélgica, donde siempre trabajé en temas de energía. Y ahí es donde empecé a ver justamente temas renovables, hace más de 15 años. Y luego fui invitado a ser el CEO de Gas Transboliviano, que es la parte de Bolivia del Gasbol, del gasoducto más grande de Latinoamérica, de Bolivia-Brasil, y luego el número dos de IPFB a través de IPF Transporte, que es la parte midstream, ¿no? Entonces, manejando más de 7.000 kilómetros de ductos y construyendo e inaugurando contigo, Miguel, porque hay que recordarlo, que nos tocó inaugurar juntos el gasoducto a la Argentina, el GIJA, el 25 de mayo del 2011, estuvimos los dos allá. Un GIJA que está cerrando esta semana un ciclo de casi más de 15 años, ¿no? Y bueno, luego me tocó venir a México para otro gasoducto, un proyecto que se llama el Gasoducto Nueva Era, que es un gasoducto que va de Texas a Monterrey, que lo desarrolló Howard Energy CLISA. Yo trabajé para un family office de Houston que es inversor y socio del proyecto. Y con este family office me fui adentrando mucho más en el sector eléctrico acá en México, sobre todo con los proyectos de protocolo de emergencia del SENACE, que son a gas natural en la frontera norte entre Tijuana, Tecate y Mexicali, para los que conocen México, y lo ganamos dos veces el año 2021-2022 con una asociación con Caterpillar. Del 22 al 24 estuve en Ernst Young, estuve de director de banca de inversión para América Latina,
Y a finales del año surgió la invitación para venir a Finegreen. ¿Qué hace Finegreen? Finegreen es una banca de inversión especializada en transición energética basada en París, con oficina en los 5 continentes, que fue creada hace más de 10 años y que tiene como rol apoyar a los clientes en estructurar financiamientos del sector de transición energética, energías renovables, y también apoyarlos en la parte de M&A, ¿no? De Mergers and Acquisitions, compra-venta y activos. Entonces, pues estoy acá en Finegreen y en el ámbito de la transición energética desde marzo de este año. Fantástica, muy rica y muy impresionante tu hoja de vida, Cristian. Muy bien, te Gracias, felicito. Luis. Regálanos una visión general de los proyectos recientes en América Latina, especialmente aquellos relacionados con grandes proyectos de energía renovable en los que has aplicado esa vasta experiencia de muchos años en la industria de la energía. Ok. Como les comenté, estoy 6 meses con Finegreen, pero vamos a hacer si me permiten, una pequeña retrospectiva de cómo llegamos al ciclo de energías renovables en Latinoamérica. Porque si ustedes hacen la línea de tiempo hacia atrás, vamos a ver que en el siglo XIX Latinoamérica casi se salta el ciclo del carbón. Básicamente, salvo algunas excepciones que son Chile, México, un poco Brasil, Argentina y Bolivia por la minería, Latinoamérica entró casi de lleno al ciclo del petróleo. Y entró en el ciclo del petróleo a partir de los años 1920 con la creación de YPF Argentina, y con la creación posteriormente el año 36 de YPF Bolivia, ¿no? Entonces, este ciclo del petróleo va a durar unos 50 a 60 años, hasta más o menos 1970, 1980, con todos los ciclos de privatización, nacionalización que conocemos. Y luego en los 80s, 90s entra el gas natural. Y el ciclo del gas natural empieza, bueno, la Argentina ya tenía gas natural para generación eléctrica desde principios de siglo, pero el punto de quiebre en el ciclo del gas en Latinoamérica es justamente la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil en 1997. Y a partir de ahí iniciamos un ciclo largo de gas natural en el que todavía estamos, que yo creo que todavía tiene unos años por delante, y es un ciclo un poco más corto, ya es de 30 años, ¿no? Y llegamos finalmente a los años 2010 y de pronto vamos a tener una explosión, literalmente, de energías renovables con las nuevas tecnologías en Latinoamérica, ciclo en el que estamos hoy en día y que tiene, digamos, la parte más, digamos, más intensa en la implementación de estos grandes proyectos, 10 años. Y así bien rápido. Entonces, Latinoamérica entró muy rápido a la energía renovable, a todo lo que ha sido energía solar, eólico. Están, digamos, haciendo los primeros estudios para hacer eólico offshore en Chile, por ejemplo. Y entró muy rápido en almacenamiento de energía con el BESS, ¿no? Con las baterías. Entonces, ahí estamos. Y un poco lo que hemos estado haciendo en Finegreen, que está más focalizada, si bien tenemos los grandes clientes europeos grandes, los sospechosos usuales que es Engie, EDF, Iberdrola, Naturgy, etcétera, nuestro rol es acompañar más al middle market, al mercado medio para abajo. Y lo que hemos visto muy fuerte estos últimos años ha sido ya los proyectos de segunda generación en Chile, los PMGDs, que son proyectos de 10 a 60 megas por bloques de 10 para resumir, y la explosión de la generación distribuida en Latinoamérica. Que la generación distribuida es, pues, generación un poco más inteligente, que es en el lugar de consumo. Y para darles una idea de rangos, Brasil pasó de 0 a 26 gigawatts en espacio de 10 años. 26 gigawatts es más o menos 10 veces la generación de Bolivia, para situar un poquito. Y se dio muy rápido. Y aquí en México, lo propio, la explosión de generación distribuida se dio en el último sexenio, que concluye el día de hoy, con el cambio de gobierno entre el presidente AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum, y pasó de 0 a 3 gigas. Y y se dio muy rápido. Entonces, estamos muy fuertes apoyando a estos clientes de generación distribuida en sus diferentes matices, algunos con solar únicamente, otros con baterías y otros con solar y baterías. Y un poco lo mismo que estamos viendo en Chile y hemos empezado a trabajar en Colombia también.
Estamos viendo estos ciclos que tienen que ver con, digamos, la historia de los cambios y las transiciones. Y aquí entramos a las transiciones donde entra tu compañía y entra todo el mundo hoy día en esta, no es nueva ola, pero más bien esta adaptación a este nuevo cambio, ¿no? Lo hemos discutido muchas veces, Cristian, con también con Rafael estamos permanentemente discutiendo este tema, que no es una transición, sino son las transiciones, el proceso de transiciones. Y aquí entramos al tema de la estructuración financiera. La estructuración financiera a mí me parece el quid de todo este tema, ¿no? Porque obviamente la banca empieza a enfrentarse a nuevos desafíos de mercado también para ofrecer nuevos productos y adaptarse a esta transición o a estas transiciones. ¿Cómo se estructura financieramente los proyectos? ¿Cómo se entra a trabajar en la estructuración financiera de grandes proyectos en la región, Cristian? Ah, muy buena pregunta y claramente es una capa de tiramisú de transiciones en realidad porque no hay una sola y luego depende país por país. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, el esquema financiero básico para energía renovable y transición energética que se utiliza en el mundo y que se utiliza en Latinoamérica es el Project Finance, es el financiamiento de proyectos. Entonces, ¿qué es el financiamiento de proyectos en 30 segundos? Es generar un financiamiento a largo plazo con una mezcla entre deuda y capital y que la fuente de repago principal sea los flujos del proyecto, es decir, en este caso, el pago de tarifas eléctricas, ¿no? Entonces, todo este ciclo rápido que hemos asistido y del que hablábamos hace un momento en Latinoamérica, la mayor parte se ha financiado vía Project Finance. Obviamente han llegado actores tradicionales, los sospechosos usuales grandes del sector que ya hemos mencionado, pero empezaron a llegar empresas nuevas, europeas, muchos clientes de Finegreen, no sé, por ejemplo, Langa o Prosolia, que son ya empresas nuevas, pero que han crecido a velocidades exponenciales. Ellos han entrado a Latinoamérica en distintas partes y obviamente el rol de los asesores como Finegrino o de los otros asesores también ha sido equilibrar sus necesidades de capital y deuda y salir en distintos mercados, encontrar financiamiento, puede ser fondos de inversión, hay fondos de inversión sustentable solamente especializados en transición energética, que es un universo nuevo que me ha tocado descubrir, que es un poco diferente al oil and gas. Los fondos tradicionales que entran a oil and gas también han entrado a transición energética y están entrando cada vez más. O sea, BlackRock un BlackRock sí está entrando a financiar grandes proyectos de renovables en Latinoamérica, un Riverstone también lo hace. Y luego, pues, todas las combinaciones posibles entre lo anterior, entre fondos, capital y deuda financiera. Deuda financiera que vas a encontrar, encontrar desde los multilaterales, que es Banco Mundial, CAF, BID, CABEI o Bladex, y luego los bancos comerciales tradicionales de banca de inversión clásica, vamos a decir, que va desde los BNP Paribas, Société Générale, los bancos japoneses, los Mitsubishi, etcétera, y de ahí toda la banca local, latinoamericana. Entonces, ese ha sido un poco el menú de opciones. ¿Y qué es lo que se ha tomado en cuenta? Pues ciclo económico, tasas de interés. Este ciclo ha funcionado porque hemos tenido tasas de interés históricamente bajas, entonces se pudo entrar muy rápidamente, ahora cambió un poco. Y luego los bancos que evalúan riesgo país, riesgo de mercado, riesgo regulatorio, lo clásico. Entonces, yo diría que los desafíos están en los dos últimos renglones, que es riesgo de mercado y riesgo regulatorio, pero sin dejar de lado que las subidas de la tasa de la Fed han pegado un poco a la abundancia de capital que había hasta hace unos 3 o 4 años. Entonces, los proyectos que van entrando en el mercado son proyectos más sofisticados que tienen que tener las tasas de rentabilidad necesarias para cubrir estos costos de financiamiento. Cristian, interesante, te estaba escuchando hablar de riesgo y me salta a la mente la expresión que traigo yo del sector privado en las diferentes geografías donde operan estas corporaciones, el tema de la seguridad jurídica.
Y te hago la pregunta, ya que lo mencionas, qué se hace, qué se puede hacer, qué herramientas hay para mitigar riesgos regulatorios y los riesgos del mercado para continuar atrayendo inversión para proyectos particularmente de generación a base de renovables en la región latinoamericana? Sí, es muy importante lo que menciona Rafael. Eh, Todos estos proyectos que en el inicio, por lo menos la primera generación, no, no eran tan rentables, entre comillas, porque los costos de generación de solar, de generación eólica y de baterías eran caros cuando empezó. Todos estos proyectos pues tienen curvas de amortización, ya incluyendo el financiamiento de muy largo plazo. Entonces, estamos hablando de 10, 12 años. Entonces, obviamente, lo mínimo que necesitas es tener una visibilidad regulatoria de 10 o 12 años en cualquiera de los países, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos en Latinoamérica ha funcionado y son muy pocos los casos donde no se ha podido hacer los proyectos por falta de incentivos del marco regulatorio. Es más, existe un muy buen ejemplo en la región, que es la Argentina, que creó un sistema muy ingenioso de garantías para los inversores en dólares, que es el Renovar 1, el Renovar 1.5 y el Renovar 2.0. Con ello, la Argentina logró estructurar y levantar y atraer capitales para 3.5 gigas, que lo hicieron muy rápidamente, funcionan hasta el día de hoy, y lograron estructurar un mecanismo con garantías del BID y la mundial, ¿no? Entonces, eh, en un contexto donde el riesgo país Argentina siempre fue pues el riesgo complicado que conocemos, lograron darle solución. Entonces yo te diría que en riesgo regulatorio, la, la ventana que uno tiene que ver es de unos 10 años, y obviamente eso te puede cambiar mucho. En México sí hemos tenido una explosión de la generación distribuida, es porque la regulación se puso no tan favorable a grandes proyectos. Entonces el mercado tuvo que encontrar la parte los nichos distintos de la demanda mexicana donde sí podía operar. Y por eso es que generación distribuida ha tenido estos saltos tan importantes. En Brasil le dieron una ley favorable y en Argentina acaban de pasar una ley, acaban de promulgar hace 2 semanas una ley donde la generación distribuida es abierta hasta 12 megas, ¿no? Entonces, a pesar de lo que uno pueda creer de Latinoamérica, digamos, de la mala prensa que lamentablemente tiene y que no corresponde a la realidad, los diferentes gobiernos han ido dando soluciones, ¿no? Porque yo creo que ya está las transiciones energéticas latinoamericanas con todo el menú de opciones tecnológicas que trae, pues ya llegó para quedarse. Sí, o sea, ya está claro que todo el upstream regulatorio, digamos, en los países de la región, salvo contadas excepciones, como mencionas, México, que probablemente ahora se ajuste un poco más a estos nuevos compromisos del futuro firmados recién en la ONU. Pero digamos, en general, Latinoamérica se ha adaptado muy fácilmente a este cambio en términos de marco regulatorio, ¿no? O sea, lo hemos visto en, creo, prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Brasil lleva a la delantera en muchos temas, acaba de aprobar el combustible futuro, acaba de aprobar una serie de normativas que van a dar impulso a participación de renovables en el mix, y está ocurriendo en todos los países. Entonces yo creo que esto va a ayudar también a que los financiadores se aseguren un poco más en su posición en este mercado que parece bastante atractivo, ¿no? Sabemos lo que está pasando en Europa. Asia es un gigante que crece también, mucha eólica offshore, mucha solar fotovoltaica, todo el mundo entrando en hidrógeno verde. Entonces, habrán nuevos actores también, me imagino, como potenciales financiadores. Creo que en algún momento mencionamos a financiadores como el Fondo Verde del Clima, que quizás se fortalezca, KfW y otros muchos que están también en el mercado ofreciendo oportunidades, ¿no? Así es, KfW ha vuelto a reactivarse en México para algún proyecto que vimos por ahí de estas nuevas tecnologías que tú mencionaste, Miguel. Y lo que hemos visto también como nueva tendencia, y eso es bien importante, es empresas locales
O sea, siempre hay este paradigma de que el inversor internacional, europeo, norteamericano, japonés, etcétera. Lo que ha aparecido mucho estos últimos 5 o 6 años son empresas locales. Entonces, en México yo te diría que actualmente todos mis clientes son mexicanos. En Colombia mi cliente es colombiano y en Chile mis clientes son chilenos. Y tengo un fondo francés para tu proyecto. Pero el cambio de paradigma se está notando en que los propios empresarios latinoamericanos han empezado a poner dinero en renovables y eso es bastante interesante, ¿no? Eh, no tanto en los megaproyectos, pero han entrado en todos estos segmentos que cuando tú los aglutinas, pues hacen una cantidad de gigas bastante considerable. Entonces, yo creo que viene por ahí. Los fondos de desarrollo sustentable, los KfW, etcétera, yo creo que van a seguir presentes, porque finalmente han estado en la primera ola y ahora estar en la segunda ola ya con curva de experiencia y con nuevas tecnologías, yo no lo descarto para nada. Y obviamente lo que es importante es que los bancos locales en cada país respectivo pues también ingresen, ¿no? Porque necesitas banca local cuando haces el deployment de tantos megas, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos. Ahora, va a depender un poco de la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos, que dicta más o menos el diapasón para toda la región, como siempre, pero por ahí va. Cristian, hay una expresión que suelo utilizar mucho porque también suelo verla mucho en la literatura y en los foros y seminarios que uno va, que es trabajar en ecosistemas donde la colaboración es el elemento indispensable. Cuéntanos un poco cómo trabaja Finergreen con instituciones financieras para reducir los costos de financiamiento de proyectos, otra vez, de energías renovables en la región. Ok, entonces, Finegreen tiene dos verticales esencialmente, que es la parte de financiamiento y la parte de M&A, compra y venta de empresas, que hoy en día en la llamada de hoy o conversación de hoy no la tocaremos. Pero en la parte de financiamiento, nosotros generalmente tomamos el rol de apoyar al cliente de principio a fin, ¿no? Desde prácticamente que nos trae la idea del proyecto para ser financiado, hacer la búsqueda en el mercado de deuda y o capital con los diferentes actores y llevar a la parte de term sheet, comités de crédito, comités de inversión, negociación de contratos financieros, cierre y desembolso. Entonces, para ello, pues Finegreen tiene una curva de experiencia de toda esta década en la que conoce muy bien, tiene bien mapeado a todos los multilaterales que son actores activos en financiamiento, a la banca privada cuando el monto del proyecto te permite ir a la banca privada internacional, los grandes bancos internacionales, y luego ya cuando son proyectos de pequeños o medianos, es decir, de $10 millones para arriba hasta los 100, pues ir a este universo de los fondos especializados en energía y los bancos especializados o fondos de infraestructura que financian a, a este tipo de proyectos. Hace poco, en agosto de este año, cerramos acá en México un financiamiento de $25 millones para el líder local de generación para casas. Ahora, solo la generación para casas, si estamos hablando de una empresa, son 35 megavatios. Una empresa. Y logramos estructurarle un financiamiento a muy largo plazo, a condiciones de mercado muy, muy atractivas, con un fondo de infraestructura mexicano, que eso es también otra de las, digamos, novedades que van apareciendo, que incluso los fondos locales van interesándose también en transición energética, ¿no? En 30 segundos, Cristian, ¿cómo influyen los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza en la estructuración financiera para estos proyectos? Bueno, están dentro, pero los criterios ESG ya han permeado a todo el resto de la economía y eso luego tiene un efecto retroalimentación para llegar a tener más renovables. Y es que la minería, los supermercados, el transporte aéreo, etcétera, etcétera, ya tiene requerimientos en casi todos los países latinoamericanos para ESG y eso retroalimenta para que entren las tecnologías nuevas de transiciones energéticas como hidrógeno verde, metanol verde, amoníaco verde y sobre todo en la generación distribuida las baterías de litio. Cristian, y desde tu óptica, ¿cómo ven las tendencias de financiamiento en América Latina en comparación con otras regiones?
Y sobre todo, ¿qué lecciones globales, qué buenas prácticas pudieran beneficiar a nuestra región? Bueno, Latinoamérica en este tema compite con otras regiones, compite con Asia del Sudeste, y ha empezado a competir con África. La gran ventaja que tiene Latinoamérica es que ya ingresó a transición energética hace 15 años. Entonces hay una curva de experiencia muy buena en la región, en todos los países casi de la región, para ir mejorando y entrando con financiamientos, con las tecnologías habituales, pero con todo lo nuevo que acabamos de mencionar, ¿no? Empezando del hidrógeno verde y las baterías a litio. Entonces yo creo que está bien posicionado y lo que tiene Latinoamérica también es muy buena relación con todos estos fondos de infraestructura y fondos de energía y desarrollo sostenible para financiar proyectos. Cristian, para ir cerrando nuestro diálogo, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del financiamiento en energía renovable? Pero sobre todo, un punto que me parece fundamental, ¿qué debe hacer la banca local para adaptarse a digamos, a estos nuevos escenarios de financiamiento que se vienen? Sí, efectivamente, se vienen desarrollos muy grandes en la región, en BESS, que es la batería y almacenamiento, que eso ya se desarrolló de golpe desde hace 3 años y no va a parar. Viene el hidrógeno verde, tiene que asentar, o sea, el desafío del hidrógeno verde es encontrar los usos para hidrógeno verde. Se puede exportar a Asia o a Europa, pero Latinoamérica va a tener que empezar a integrar el hidrógeno verde pues a minería, a la industria del acero, cementos, etcétera. Lo mismo con metanol y amoníaco verde. Y los bancos locales pues tienen que empezar un poquito a interesarse más en estos sectores, ¿no? O sea, empezando desde temas básicos como asistir a foros como del IGF para tener acceso a a la documentación, literatura y conocer a la gente e ir un poco entrando, como decía Rafael, a los ecosistemas, ¿no? Porque estos son no hay un solo ecosistema, o sea, lo de las baterías es un mundillo aparte. Eólico, otro mundillo. Eólico offshore, peor todavía, solar, etcétera. Entonces, tienen que ir un poco conociendo cómo funcionan las fichas del Lego de las transiciones energéticas, ¿no? Así es. Bueno, llegamos al final. Es difícil, Cristian, condensar tanta sabiduría en apenas un podcast, pero te agradecemos por la clase magistral sobre estructuración financiera para energías renovables. Un excelente diálogo. Gracias, Cristian, y gracias también, Miguel. No, muchas gracias, Miguel, Rafael, muchas gracias a IGF por la invitación. Y sí, efectivamente es muy difícil condensar en 30 minutos. Hemos tratado de hacer un esfuerzo de síntesis, pero pues siempre a la orden para asistir a los eventos o para estar acá con los podcasts acá en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Está anotado el compromiso para que podamos hablar de financiamiento y estructuración financiera de proyectos renovables en nuestro próximo International Gas and Energy Forum, el número 17 en Panamá el próximo año. Así que desde ya estás invitado, haremos la invitación formal. Gracias, Muchas gracias. gracias por toda la información, por compartir con nosotros. Gracias, Rafael, y gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes y enviarnos sus comentarios. Hasta la Muchas próxima. gracias. Chao, chao.